buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de Margarita News. Yo soy su reportero Sergio Merced. Y yo soy su reportera Yanari Burgos y estamos más que emocionados por brindarles este gran proyecto que consiste de un noticiero que está formado por estudiantes de la escuela Margarita Janel Palacios. Aquí podrás encontrar noticias tanto locales como nacionales, cápsulas de clima, entre otras. Y ahora pasamos con nuestra compañera Victoria León, que nos habla sobre lo que acontece a nivel internacional. Welcome to the first ever international news capsule from HaNews. My name is Victoria León and I will be a reporter. But now let's skip formalities and get a little bit more serious and jump right into the first news. For our first news of today, we have the hot topic of the moment, COVID-19. Now, we have a lot of different new vaccines coming out from many different corporations, but today we'll be discussing Pfizer's. Now, Pfizer is an American multinational pharmaceutical corporation that developed a vaccine that could help combat the current pandemic. This vaccine consists of generic material called mRNA, encased in tiny particles that shuttle into our cells. From there, it stimulates the immune system to make antibodies that protect us against the virus. Pfizer announced last week that its COVID-19 shot appears to keep 9 out of 10 people from getting the disease. This comment had the multinational stock price market rocketing, and funnily enough, a day after Pfizer's vaccine was released with a 90% rate of success, Russia affirms that their vaccine, that is currently under development, has a 92% rate of success. But then again, this could be two of the greatest powers of the world in their never-ending battle to see who's best. On entertainment, what will happen now that he's gone? This is following the unexpected passing of the acclaimed actor Chadwick Boseman after a 4-year-long brave battle with colon cancer. Many rumors have been circulating online regarding Marvel Studios' potential plans for the Black Panther sequel. One of the many speculations is that the studio is reportedly looking to create a digital lifelike double of the late actor to appear in the highly anticipated MCU film. That rumor has since been dismissed by Marvel Studios Executive Vice President Victoria Alonso. During a recent interview, Alonso said that there's only one Chadwick and he's not with us. They are, of course, taking the time to see how they will return to the story and what they will do to honor this hero's life. What happens next is still a mystery, but what's certain is that there will be no digital like double. And now, on a happier note, we have news on the WandaVision release date. WandaVision show, which follows Wanda Maximoff and Vision from the Marvel Cinematic Universe, finally has a release date. With the Falcon and the Winter Soldier series undergoing some serious reshoots and delayed to 2021, WandaVision was prioritized and the estimated date is January 15, 2021 on Disney+. On other news, we have a new technology to help the elderly. The EU funded the Enrich Me project, which is set to dispatch robots to help and keep company for the elderly. These droids reminded the seniors of appointments and medication schedules, assisted with fitness routines, and sought out missed items. The bot's companionship was rated as highly effective as their ability to track down lost keys. When the experiment ended, residents mourned the loss of their new friends, with one of them seen fill in the empty space left by the droid. This technology is expected to arrive as an offshoot of a more mainstream product, one that's so good that everyone will want one. Now the question is, will you? Please let us know down below on the comments. And now for our gamers, we have the answer to the question, are video games prices rising? And the answer is sadly yes. The video game prices keep going up. And back in the 90s, games rarely exceeded $60, but nowadays, game prices are starting to increase. Video game publishers are pressing ahead with an effort to raise its standard price to $70, with the company Sony discussing even going higher. But of course, they settled on $70. They realized that it was too much, and in many cases, companies won't acknowledge the fee increase, saying only that prices will vary by title. But if you like games like Call of Duty, Demon's Souls, Godfall, and NBA 2K21, beware, because prices will only keep skyrocketing in the future. And talking about video games, the new PS5 sold out and nearly brought down Walmart's site on the launch day, I should say. The frenzy about the PS5 has brought some crazy eBay resellers asking for up to $32,000. But don't worry, because stores like Amazon, Best Buy, and Walmart should start to restock and sell them soon. Well, this has been all for today. So Janari, please take it away. Gracias, Victoria. Interesante por demás toda la información que nos brindó nuestra compañera, la señorita León. Ahora pasemos con nuestras otras colegas, Irma y Alicia, que nos traen las noticias locales.
Muy buenas tardes, nosotros seremos sus reporteras locales. Mi nombre es Irma Urbina. Mi nombre es Alice Urbina y hablando de noticias locales, hace días se hizo una pequeña polémica entre estudiantes y maestros. La profesora Sánchez hizo un video en Facebook diciendo que los estudiantes de hoy día no querían estudiar. A raíz de esto, un estudiante de cuarto año llamado Roberto decide reaccionar al video, en el cual lo más que impacta fue que él dice que las clases no enseñan nada en el diario vivir. Por tanto, decidimos entrevistar a un estudiante y a tipos de maestros diciéndole la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve su clase en el diario vivir? Escuchemos. Buenas, mi nombre es Yamilet Bier, estudié en la Escuela Superior Margarita Janel Palacio del pueblo de Guaynabo y actualmente estudio en la Universidad de Puerto Rico. Ante la discusión de ambos videos pienso que tanto los maestros como los estudiantes nos estamos viendo afectados por fallas del sistema educativo, así como creo en que deberían existir talleres u orientaciones que nos ayuden a nosotros los jóvenes a tener un mejor entendimiento sobre la transición hacia la vida adulta. Creo que no sería justo pasar desapercibido a esos estudiantes que sí tienen las herramientas y genuinamente no les interesa aprender. Dicho esto, no quisiera que la situación se interprete como que tenemos un sistema que no nos enseña nada, porque eso no es cierto. Yo sé que todo lo que he aprendido eventualmente me va a ayudar a tener un mejor entendimiento, ya sea de mi vida diaria y mi vida académica. Bueno, acabamos de escuchar a la ex estudiante de la Margarita Janel y estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Yamilet. Y bueno, Irma, ¿qué opinas sobre lo que acaba de decir Yamilet? Pues yo opino que ya está en todo lo correcto, que no es tanto la culpa de los maestros, sino la culpa del Departamento de Educación. Te pongo, Alicia, el grande ejemplo de las clases virtuales. A nosotros nos mandan a hacer PowerPoints o presentaciones y no tenemos el material para hacerlo. Sí podemos tener la aplicación de PowerPoint o de Word, pero el conocimiento no lo tenemos. Sin el conocimiento no podemos hacer nada. Y yo creo que eso es responsabilidad del Departamento de Educación, que tuvo que haber dado unos talleres. Yo creo que Yamilet está en todo lo correcto. Escuchemos a los maestros de matemáticas. Saludos cordiales a los suscriptores del canal de YouTube Margarita Janel News y en especial a la comunidad escolar del municipio de Guaynabo. Quien le habla es el profesor de matemáticas William Hernández Serrano y le estaré comentando sobre la importancia de la educación matemática en nuestro diario vivir. Primero quiero establecer que la educación es un proceso de desarrollo del intelecto, del aspecto moral y afectivo de un individuo. Esto quiere decir que no se limita a una sola división académica o rasgo particular de un individuo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el conocimiento general es sumamente importante en nuestro país. Un país educado es un país libre de ignorancia. No podemos permitir en nuestras calles personas que entiendan que el himno nacional de Puerto Rico es preciosa o que Coamo tiene playa, por favor. Entonces, vamos un momentito a lo que es la rama de las matemáticas. La matemática es una ciencia natural que estudia las propiedades y las relaciones de cosas abstractas, de números, de figuras, de varias cosas. Y entonces la matemática tiene muchas áreas, las que se dividen como estadística, cálculo, álgebra, geometría, aritmética, y así sucesivamente tiene muchas más. Y cada una de ellas tiene aplicaciones que nos ayudan a entender problemas de la vida diaria, a entender nuestro entorno y a resolverla. Veamos un momentito lo que es en la construcción. Más allá de conocer los sistemas de medida, un ingeniero cuando va a construir un puente debe de hacer unos análisis sobre el terreno, sobre los materiales que va a utilizar, hacer unos cálculos precisos para que ese puente quede de la forma que debe de ser y no incurrir en gastos económicos por errores o, imagínense, en daños lamentablemente de vidas humanas. Entonces, observemos un momentito lo que es la matemática en el aspecto del deporte. En el deporte constantemente se analizan datos estadísticos que ayudan a un dirigente a la toma de decisiones, ya sea
antes de un partido, durante un partido y luego de un partido. Así se crean ajustes para poder lograr entonces una victoria. Hay aplicaciones matemáticas para la música, en las finanzas, en fin, un sinnúmero de aplicaciones que nos ayudan a resolver nuestros asuntos. Pero la más importante que yo les quiero hablar en el día de hoy es que la matemática nos ayuda a pensar. No sé si has tenido la oportunidad de tener un amigo o una amiga que usted le plantea un problema, una situación suya, y luego de haberla explicado, ese amigo o esa amiga le da una solución que no tiene nada de lógica o no tiene coherencia. Es entonces que usted debe de entender ahí que la matemática es importante estudiarla, porque nos ayuda al desarrollo del pensamiento lógico y analítico. Las matemáticas, por ejemplo, pueden agarrar un problema, o sea, te ayuda a tener un problema y luego descomponerlo, analizarlo y relacionar y buscar patrones para tener una solución efectiva y coherente. Manténganse siempre en el lado de las matemáticas, edúquese lo más que pueda, dele like a esta página y que la pase muy bien. Gracias. Hola, mi nombre es Aixa Sánchez Valle y soy maestra de matemáticas de la Escuela Margarita Janer Palacios en Guaynabo. Y hoy les contestaré la pregunta: ¿para qué me sirven las matemáticas de la escuela superior? Me imagino que te has hecho esta pregunta muchas veces mientras estás tratando de resolver o entender el idioma extraño de tu maestro o maestra de matemáticas. A pesar de que puedas pensar probablemente de manera certera que nunca verás X y Y por ahí en la vida cotidiana, te puedo asegurar que las matemáticas nos sirven mucho más de lo que piensas. Primero, quiero aclarar que pensar que solo debemos aprender específicamente lo que necesitamos para nuestro trabajo o profesión es tener un pensamiento muy limitado de lo que es la educación. Pero de ese tema podríamos estar horas hablando. Sin embargo, a veces no nos percatamos de que las matemáticas nos ayudan en casi todos los aspectos de la vida. Debo pensar que todos ustedes quieren ser lo mejor en lo que se propongan, y es ahí donde las matemáticas nos ayudan. Las matemáticas nos ayudan a resolver problemas, analizar estrategias, fundamentar argumentos, establecer conjeturas, demostrar hipótesis, entre otras cosas. Comencemos por la geometría, que nos ayuda a entender medidas y propiedades de las figuras que utilizamos para construir un gabinete, para hacer cortes de manera precisa, para encontrar perímetros y áreas de terrenos, entre otras muchas cosas. ¿Qué preferirías? ¿Un trabajador que midió al garete y ni siquiera sabes si cabe o no el gabinete en el espacio? ¿O aquel que sabe hacer las cosas midiendo correctamente, haciendo uso efectivo del tiempo y el dinero para hacer ese trabajo? Seguiremos con el álgebra, que a través de las funciones podemos establecer relaciones entre variables que nos permiten hacer inferencias o lograr unos resultados específicos. Hoy día, que nos siguen insistiendo en bajar la curva, sabemos lo que significa. ¿Sabías que un cambio mínimo en una función exponencial como la que es la de los contagios del coronavirus puede hacer una diferencia de cientos de miles de personas que salven sus vidas? ¿En serio crees que toda la ciencia y la tecnología está descubierta? Necesitamos de todas esas matemáticas para mejorar en medicina y en tecnología. La trigonometría nos parece de otro planeta y, sin embargo, la hermosa música que escuchamos, las ondas que salen al espacio que nos permiten tener celulares, GPS, etc., las olas del mar, todos estos fenómenos son representaciones de ondas sinusoidales. Por último, y no menos importante, las estadísticas nos ayudan a recopilar y analizar los datos que nos permiten tomar decisiones. ¿Eres de los que analizas los datos o te dejas llevar por lo que dicen otras personas? Las matemáticas nos permiten ser mejores personas, con pensamiento crítico y análisis, para poder tomar mejores decisiones. Cuando veas el mundo que te rodea, la naturaleza, la tecnología, en fin, todo a tu alrededor, recuerda que son las matemáticas las que escriben todo ese universo. Muchas gracias. Bueno, Alicia, y acabamos de escuchar a Aixa y a Williams, profesores de matemáticas. ¿Qué tú opinas de ellos? Bueno, estoy impactada por lo que dijo Williams. Williams dijo que, como acabamos de escuchar, Williams dijo que para tú dar un consejo tienes que pensarlo. Tú no puedes dar un consejo así porque sí, ni tampoco porque, mira esto y lo otro. No, algo sabio. Tienes que darlo con razonamiento, y las matemáticas se basan en racionar, en pensar. Y es como un juego, las matemáticas son un juego de mente, un juego en el cual tienes que estar buscando la manera para resolverlo. Claro está.
obviamente. Y lo que dijo la profesora Aixa, pues en una parte tiene toda la razón, porque pues nosotros como jóvenes decimos, ¿para qué yo voy a utilizar eso? Ya, si yo no Para voy que yo necesito la Y o la doble, Y. es verdad lo que dice, es verdad todo. Pues nosotros pensamos como que yo no necesito eso en mi vida, pero obviamente si tú vas a ser ingeniero o vas a ser alguien en el cual un constructor, perdóneme, Un constructor. exactamente, Necesita saber matemáticas. Atender tanto a la clase de matemáticas puede ser un poco aburrido, pero en el punto del futuro uno le encuentra la lógica. exactamente. Entonces estaremos escuchando A los maestros de inglés y a la historia. Y a la historia. Escuchemos. Saludos, mi nombre es Isamar Pagan, trabajo para la Escuela Vocacional Miguel Such en el área de San Juan y soy maestra de inglés. En Puerto Rico nuestra lengua materna es el español, pero desde los grados primarios se nos implementa el inglés como segundo idioma. El inglés es un idioma universal, hay sobre 67 países que lo tienen como lengua primordial, así que no importa a dónde vayamos alrededor del mundo, lo más probable alguien de ese lugar sepa inglés y esa sea la manera más efectiva de comunicarse. El inglés es un idioma sumamente importante porque aquí en Puerto Rico en particular estamos rodeados del idioma. Todas las cosas que compramos en el supermercado, ya sean enseres, ya sean mueblerías, lo que sea, que tengamos que montar y que tenga instrucciones, pues saben que la mayoría de esas instrucciones van a llegar en inglés. El inglés es importante también para nuestros estudios, especialmente para esos estudiantes que van a comenzar esa nueva etapa de vida universitaria o pronto lo van a comenzar. Sepa, y es algo que yo le digo a todos mis estudiantes, que van a ver libros de textos que vienen únicamente en inglés. No importa la facultad que usted vaya a estudiar, no importa si es educación, no importa si es comunicaciones, no importa si es ciencia, ingeniería, hasta el mismo arte, les va a venir muchos libros de texto y muchas lecturas que son esencialmente en inglés. Así que es un idioma que nos abre oportunidades hasta en el área de empleo. El tú tener que sabes inglés como segundo idioma en ese resumen ya te va a dar una ventaja sobre las otras personas que quizás lo único que saben es el español, y pues nos da esas diferentes oportunidades que quizás otras personas tienen más limitadas, ¿verdad? Así que el inglés es un idioma que quizás no utilizamos en nuestro diario vivir, pero mientras pasamos las diferentes etapas de nuestra vida podemos aprender y conocer que nos abre nuevas puertas al mundo. Saludos a todos, habla Jeremy Rodríguez Correa, maestro de historia de la escuela Dr. José M. Lázaro en Carolina. ¿Por qué es importante la clase de historia para el futuro y para el día a día? Pues básicamente la clase de historia tiene su importancia y es tan importante que todas las materias que acompañan la escuela usan la historia, porque es necesario saber de dónde salió cada materia, es necesario saber de dónde salimos nosotros, cómo estamos aquí. El nosotros saber cómo estamos aquí se remonta a miles de años atrás, un proceso de desarrollo humano, que el ser humano se fue desarrollando, y eso lo conocemos por la historia, porque tenemos la oportunidad de estudiarla. ¿Ustedes se imaginan que la historia no se contara, que la historia no se hubiera escrito, que no tuviéramos detalles históricos? ¿Tendríamos el conocimiento que tenemos ahora? Lo difícil que sería vivir sin conocer datos del pasado, sin saber cómo llegamos aquí. ¿Estaríamos aquí con toda la tecnología que tenemos? Es conociendo la historia y vemos que muchas veces continuamos cometiendo los mismos errores porque somos humanos. Entonces, la historia usada con respeto nos puede ayudar a no cometer los mismos errores. Y no hablo de errores de miles de años, hablo de errores de la década pasada, de la década anterior, nuestra generación, la generación anterior. Es decir, la historia nos puede
ayudar a evitar cometer los mismos errores. Bueno, acabamos de escuchar a la profesora Isamar Pagán, la profesora de inglés, y al profesor Jeremy Rodríguez, profesor de historia. Bueno, Irma, ¿y qué opinas sobre los videos que acabamos de ver? Pues yo opino de la maestra de inglés que ya tienen toda la razón. El inglés es bastante útil, podríamos decir, y nosotros lo usamos mucho. Nosotros los puertorriqueños eso lo llevamos en nuestra lengua, el inglés. Mucha gente dice, yo no hablo inglés, pero tú no pides una hamburguesa, tú pides un hamburger. Ni tampoco pides, dame un perro caliente, tú dices un hot dog. Exacto, como que en nuestra lengua está el inglés. Y yo creo que ella tiene toda la razón, el inglés es el idioma número 1 en el mundo. Tú puedes ir vamos a poner a otros países, y es raro que tú escuches como el inglés, pero nosotros, el puertorriqueño, decimos muchas palabras mezcladas con el inglés. Digamos claro, que tenemos un idioma Spanglish. Sí, bilingüe, Spanglish. Y que el inglés, al ser el idioma número 1 en el mundo, si tú vas a Rusia, vas a encontrar obligatoriamente a alguien que hable inglés. Tú no vas o sea, es muy poco probable que encuentres a alguien que habla español, pero inglés lo vas a encontrar. Porque, vuelvo y repito, el idioma número 1 en el mundo. Y del maestro de historia pienso que él tiene razón. Incluso pienso que la historia es todo. Detrás de todo hay una historia. Detrás de un chisme, detrás de ti, de mí, detrás de todo el mundo hay una historia. Detrás de cada cosa hay una historia. Y yo creo que eso es bastante importante, porque cuando uno se quiere saber un chisme, uno busca la historia del chisme. El fondo, como que digamos, de dónde empezó, de dónde empezó el chisme. Pues, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la historia, para uno saber las preguntas que va a hacer, por qué pasa, por qué sucedió, de dónde vino. Como que la historia también es bastante importante. Pero nada, sigamos escuchando a los maestros. Buenas tardes, mi nombre es Gisela Torres y fui maestra por 31 años en la Escuela Margarita Janer Palacio de Guaynabo. Mi preparación es en química y en física. Y, por ejemplo, en mi clase, yo tenía la obligación de que los estudiantes entendieran por qué tenían que coger el curso y la importancia de la química en la vida de todos nosotros, y que la química tiene que ver con todo lo que nos rodea. Y lo más importante es para qué nos sirve la química. La química nos sirve para todo lo que tenga que ver con salud, todo lo que tenga que ver con alimentos, para nosotros poder estar saludable, todo lo que nosotros tenemos en las casas, para saber de qué están hechas las cosas. Gracias a la química pues tenemos medicina, tenemos los alimentos adecuados para que nosotros podamos consumirlos, tenemos nuestras casas, tenemos nuestras ropa, todo lo que nosotros tenemos en nuestras casas tiene que ver mucho con la química, y especialmente, por ejemplo, los productos que tenemos en nuestros hogares, que muchas personas hacen unas mezclas que eso es tóxico y son venenos para la salud de nosotros. Y yo lo que me interesa es que las personas tengan conciencia de todo lo que usted tiene en su hogar. Todo tiene que ver con la química. Y una de las actividades que yo tenía con mis estudiantes era que yo los ponía a buscar los productos, cualquier producto en su hogar, y las mezclas famosas para tener una casa limpia, que a la larga termina afectándole los pulmones a uno, afectándole todo lo que tiene que ver con la salud de las personas. Así que después abundo más en otra próxima participación, y espero que sea de su interés la química.
Saludos, mi nombre es Hugo Delgado, yo soy maestro en la Escuela Superior Gilberto Concepción de Gracia en Carolina. Me dedico a trabajar como maestro de física y una de las características que tiene la clase de física es que posiblemente es de las ciencias que más aplicaciones tiene en la vida real. El conocimiento de la física nos ayuda, por un lado, a entender mejor la tecnología que nos rodea, todos los aparatos electrónicos, todas las fuentes de energía, e inclusive muchas de las cosas que nosotros hacemos cotidianamente. Detrás de ella hay una serie de conceptos físicos que fueron los que desarrollaron esas tecnologías, pero también nos permiten hacer nosotros mucho mejor consumidores a la hora de entender cómo funcionan y a la hora de entender cuáles son sus limitaciones, cuáles son las distintas ventajas o desventajas. En segundo lugar, la física también tiene un elemento que es bien importante, que muchas veces nosotros lo menospreciamos, que es que la física nos ayuda a desarrollar una estrategia de pensamiento, el pensamiento simbólico, el uno poder representar las cosas por medio de símbolos y hacer modelos de las cosas, modelos de la realidad, que podamos nosotros llegar a conclusiones y hasta predecir con mucha precisión qué es lo que va a pasar cuando volvemos al mundo real. La física es la ciencia y el estudio de la materia, la energía y sus relaciones, pero muchos de nosotros bregamos todos los días con materia y energía y no nos damos cuenta, desde nuestros carros, las bicicletas, la gente cuando corre, en los deportes. Alrededor de todo eso está la física y si uno aprende la física con profundidad, uno va a ver física en todas partes. Escuchar que dijo y bueno, Alicia, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar de la profesora Gisela Torres y el profesor Hugo Delgado? Bueno, como ellos dicen ahí, es algo que nosotros vemos todos los días. Digamos, en química tiene que ver mucho con la salud, la alimentación, la medicina, eso, de por sí. Saber qué medicamento, eso es algo que vemos todos los días, porque todos los días, pues, digamos, las personas mayores se tienen que ver sus pastillitas, sus cositas, y eso pues tú lo ves en química. Incluso los alimentos lo cogemos todo. Exacto. Entonces, en física, mi opinión para física es que es verdad, nosotros últimamente vivimos en la tecnología. Desde que empezó el COVID. No, exacto. Nuestro teléfono, nuestro celular habla, ahora mismo hay bocina Alexa, Google o Apple. Entonces, como que todo depende de la tecnología, ya no depende de nada más. Y ya tú no ves a muchos estudiantes escribiendo en libreta o un diario o algo así. Ahora vemos todo por el internet. Dibujo online. Yo he visto eso en tablets que dibujan y uno se queda, wow, hasta dónde ha avanzado la tecnología. Pero nada, sigamos escuchando a los siguientes maestros, español y biología. Saludos, mi nombre es José Díaz, soy maestro de la Escuela Superior Margarita Hanel Palacio y aplico la clase de biología, ¿verdad?, en la misma escuela. Les voy a estar hablando de la importancia de lo que es la clase de biología para el diario vivir, a referencia, ¿verdad?, de un video que estuvo corriendo y los comentarios que hicieron los compañeros anteriores. La clase de biología, ¿verdad?, se divide en muchos temas y uno de los primeros temas que tocamos es la aplicación de las matemáticas en lo que es la investigación y procesos de laboratorio. Y recurrimos mucho a lo que es la importancia de las conversiones. Y ustedes dirán tal vez, pues mira, las conversiones sirven, ¿verdad?, para los que estudian ciencias naturales en su proceso universitario o profesional, pero las conversiones también pueden servir para el diario vivir. Imagínense que una ama de casa o amo de casa necesita hacer una actividad de 500 personas, no hay aplicación ninguna que pueda ayudar tal vez para saber cuánta cantidad de arroz necesita para esas 500 personas, pero si usted sabe que 3 libras de arroz, por ejemplo, le dan para 15 personas, usted puede utilizar ese número racional como factor de conversión y multiplicarlo por las 500 personas y obtener la cantidad de libras de arroz necesaria para esa actividad. Otro de los temas que tocamos en la clase de biología es el método científico y la investigación científica. Y es un tema muy importante porque hay que reconocer que todo proceso, toda hipótesis se tiene que corroborar por un mecanismo de método científico. Y hoy día en las redes sociales, cuanta información recibimos, la queremos soltar para el frente sin corroborar,
si esa información es real. Así que si usted aprende en su clase de biología cómo se lleva a cabo ese proceso o ese mecanismo de metodología, ¿verdad? Va a entender lo que es un pensamiento empírico y va a saber reaccionar ante las redes sociales. También en la biología, ¿verdad? Y en el curso se trabaja lo que es la microbiología desde el concepto celular y los procesos, cómo reconocer estos organismos unicelulares, virus, etcétera. Y es muy importante porque reconocemos de dónde venimos, cómo comenzó la vida, hasta lo simple de entender que un antibiótico lo debemos de consumir hasta el final, porque pueden haber efectos, ¿verdad?, para la población general de manera desastrosa. Así que esos temas, esos tópicos, ¿verdad?, que dan tanto dolor de cabeza son importantes para nuestro diario vivir, ¿verdad? La biología es la ciencia que estudia, ¿verdad?, los organismos y sus procesos vitales. Así que qué mejor que esa clase para entender nuestro cuerpo humano, cómo nos manifestamos, cómo reaccionamos a mecanismos de homeostasis. Es algo tan beneficioso que cuando usted visita al médico va a entender y va a entender lo que le dice el médico y los resultados que usted obtiene, ¿verdad?, de cualquier laboratorio que usted se haga. La clase de biología también nos enseña lo que es la genética, lo que es la reproducción, y la reproducción no es solamente el acto sexual, la reproducción es entender los pros y los contras, lo que sucede después. Así que usted debe saber reproducirse efectivamente, y eso lo entendemos en esta clase de biología, como también los mecanismos de genética, reconocer lo que es un árbol genealógico, entender cómo esos rasgos aparecen y desaparecen en nuestra familia. Eso lo aprendemos en estos temas de genética y podemos entender tal vez de alguna circunstancia o alguna enfermedad o alguna mutación que se dé en la familia y saber si nosotros estamos exentos a sufrir de la misma. Es algo tan sencillo como que la genética te enseña a que si te casas con alguien de ojos azules, no necesariamente tu hijo va a nacer con ojos azules. Así que la genética y la clase de biología te ayuda a no ser una persona ignorante, a entender la vida, a entender los procesos naturales de la vida. Finalmente quiero decir que la clase de biología también nos enseña cómo interaccionar con el medio ambiente, con los organismos, entender que animales como estos son tan necesarios para nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y no verlos como monstruos, entenderlos, ver la importancia de ellos, no satanizarlos, ni creer lo que dicen los demás, ¿verdad? Y tal vez hasta matarlos, destruirlos y llevarlos a la extinción. Todas esas cosas las aprendemos en una clase de biología. Reconocer que plantas como estas, plantas carnívoras, no comen humanos. Simplemente es un salto evolutivo en la botánica. Así que, en resumidas cuentas, la biología nos hace personas elocuentes, personas preparadas para la universidad, que puedan entablar una conversación profesional con alguien y no ser una persona, ¿verdad?, vacía, sin ningún tipo de base, sin ningún pensamiento empírico, sin subsensores en su cerebro. Una persona que tal vez esto sea todo y sea más inteligente que ella misma. Así que es muy importante la clase de biología para el diario vivir y para nuestro futuro. Gracias. Y la reflexión va a girar en torno a ellas. En una, y quiero ser justo y citarlas tal y como las dijiste, expresa que estamos en un sistema mediocre que no nos enseña nada para la vida. Y al final del video te expresas diciendo y recalcando, ¿verdad? Estamos en un sistema que no nos enseña nada. Y mi querido amigo Roberto, precisamente por ahí quiero que hagamos una reflexión. No una crítica, sino una reflexión. Primero necesito que sepas que te felicito y te admiro por la valentía que tuviste al preparar este video
Y segundo, por la manera en que presentas tus argumentos, que me pareció bastante organizado. Y decirte que comparto muchas de las ideas que presentas, y estoy de acuerdo con muchos de los argumentos que presentas en el mismo. Otros de los argumentos pues podríamos llevarlo a discusión, y otros pues no puedo estar de acuerdo, específicamente cuando haces estas dos expresiones. Como maestro de español, quisiera que reflexionáramos juntos sobre varios asuntos. Primero, hay 4 destrezas que son destrezas del lenguaje, de las artes del lenguaje, que estoy seguro que dominas muy bien y que las aprendiste en la escuela. Ellas son la escritura, la lectura, la comprensión lectora y la expresión oral y discriminación auditiva. Vamos a comenzar con la lectura y la comprensión lectora, porque creo que son medulares en esto. Yo me imagino que tuviste excelentes maestras y maestros de escuela elemental que te enseñaron a leer. Y esa emoción que tuviste cuando corriste a tu casa y pudiste decir, mamá, aquí dice tal palabra, aquí dice esto, aprendí a leer estas palabras, aprendí a leer oraciones. ¿Por qué la lectura? Porque la lectura es la puerta que te da acceso al resto de los conocimientos. Porque la lectura es la que hace capaz de que después tú puedas tener acercamiento a tantos y tantos y tantos textos que existen de todas las áreas del conocimiento, y que si tú quieres puedes llegar a ellas, especialmente en estos momentos donde la tecnología hace que tengamos el mundo al alcance nuestro, y puedas tener acceso a ese conocimiento y puedas aprender de otras materias y puedas aprender de otros temas, de tantos temas, porque es a través de la lectura y de la comprensión. ¿Para qué me sirve la lectura? Porque dices que no has aprendido nada para que te ayude para la vida. Pues mira, es tan importante que tú sepas leer, pero no solamente la mecánica de la lectura, sino entender, comprender lo que dice. Porque el día que te toque firmar un contrato de trabajo, tú tienes que estar muy claro, leer el contrato desde la A hasta la Z y entenderlo para que tú sepas, por ejemplo, cuáles son los derechos que tienes como trabajador de esa empresa, cuáles son tus deberes y responsabilidades, cuáles son los beneficios que vas a recibir, en la cantidad que vas a recibir de esos beneficios. Y entonces, una vez tú estés claro, puedas firmar para que no te timen, ¿verdad? Para que no te engañen. Asimismo, qué chévere es que cuando uno compra un equipo, uno compra un mueble y lo lleva a la casa y tienes que montarlo, qué bueno que sepas leer y que entiendas para seguir las instrucciones y puedas acceder a la forma en que tienes que montarlo, en que lo vas a organizar, en que dónde va el clavo, dónde va el tornillo y dónde va esta tabla, etcétera. Qué bueno que sabes leer para que puedas acceder a esa oportunidad. Cuando vayas a comprar una casa, es importante que sepas leer y que leas nuevamente desde la A a la Z ese contrato de compraventa, para que tú sepas qué seguros tiene la casa, qué beneficios estás recibiendo, cuánto mide la casa, el terreno que la acompaña, tantas y tantas cosas que tú tienes que entender para entonces después poder firmar ese contrato, que tú te sientas satisfecho, que tú te sientas que no te están engañando y que, como lo entendiste, hasta las letras pequeñitas hay que leerlas, entenderlas, para tú estar seguro de lo que vas a realizar, para que tú estés seguro del paso que vas a dar, tan importante de firmar, porque tienes un pago por 30 años de tu vida. Claro que es importante, claro que leer y comprender es importante para la vida, claro que sí. Además, no solamente eso, sino el disfrute, el simple hecho de leer, por disfrutar. La lectura te lleva
te lleva a lugares inimaginables, a conocer lugares fantásticos, historias extraordinarias, la poesía, la misma poesía, que son palabras que usan tanto el lenguaje figurado y el estilo, y que hacen que uno se inspire a través de las palabras de otro. Claro que sí que es importante la lectura y la comprensión lectora. Claro que nos sirve para la vida. Es bien importante. Y fíjate todo el conocimiento que tú puedes acceder a través de ella. Y vamos a hablar un poquito de la escritura y de la expresión oral. Ambos importantísimos también. Saber escribir y expresarse correctamente, no solamente por escrito, sino de manera oral, es la clave para tú poder expresar tus sentimientos, como lo hiciste en el vídeo. Expresarlos de una manera correcta, adecuada, con estilo, formal, reconociendo quién es el destinatario, y de esta manera, reconociendo quién es el destinatario, entonces tú puedes saber qué tipo de vocabulario vas a usar, si es uno más coloquial, si es uno más formal, si es uno más técnico. Todas esas cosas importantes. Tú no sabes en estos momentos si cuando tú vayas a solicitar un trabajo, en el trabajo te conviertan o te asciendan a gerente, o tengas un puesto de liderazgo, o tengas un puesto, tú seas el propio dueño de tu negocio y tengas a tu haber dirigirte a otras personas, a otros empleados, y tengas que dirigir reuniones y tengas que dirigir conferencias, ¿verdad? La importancia de esa expresión oral, a quién me dirijo y cómo me voy a dirigir, y ser claro sobre todo en el mensaje que estoy llevando, que tú eres el emisor y que hay un receptor, y ese receptor te va a entender de acuerdo al vocabulario que has escogido, que vas a ser claro cuando le dices a un empleado, esto es lo que hay que hacer, y la persona va a entender. De cómo con respeto uno puede hablar y dirigirse a otra persona, ya bien sea porque es mayor de edad, ya bien sea porque es un superior tuyo, ya bien sea porque es tu amigo, y entonces hay una confianza especial y te puedes dirigir de otra manera. ¿Ves? Claro que son importantes, son destrezas para la vida. Las destrezas del lenguaje, todas son destrezas para la vida. Todas son importantes. Especialmente cuando tú tienes un deseo inmenso en tu ser de expresar tus sentimientos, tus convicciones, tus creencias, tus valores, tus principios. Cuando tú quieres dejar claro ese pensamiento que te agobia, que es importante que otros lo sepan, como hiciste en el vídeo, y esa convicción llevarla a otros y que los otros te entiendan. Cuando tú quieres llevar un grito de protesta, es importante esa expresión oral, ¿verdad? Y también escrita, porque a través de la escritura, ¿cuántos escritores no han comunicado al mundo entero a través de una novela, a través de un ensayo, a través del periodismo, a través de simplemente un mensaje, una idea que ha transformado la humanidad, un pensamiento que ha transformado la vida de otros, un pensamiento que ha hecho que reflexionemos y cambie la vida o la actitud de una persona ante la vida? Claro que sí, que las destrezas del lenguaje son destrezas para la vida, mi querido amigo. Y yo hoy me quito el sombrero ante los maestros de español que tú has tenido en el transcurso de tu vida. Maestras y maestros excelentes, porque de acuerdo a la manera en que te expresaste, yo sé que has tenido grandes maestros de español. Finalmente, querido amigo Roberto, la palabra es poderosa. Por eso el que hace uso de ella a través del lenguaje, volvemos, del lenguaje, tiene que tener mucho cuidado. La palabra es poderosa, porque la palabra se puede usar para destruir y también se puede utilizar para construir y edificar. Yo prefiero usarla para construir y edificar.
Yo prefiero utilizar todo el conocimiento que tengo para transmitirlo a los demás como maestro y para que mis estudiantes puedan utilizar el vocabulario, la escritura, la lectura, la comprensión y la expresión oral para construir y que la puedan utilizar ese conocimiento también para la vida. Que Dios te bendiga una vez más. Te felicito por tu valentía y quiero que sepas que vuelvo y me reitero en felicitar a esos grandes maestros de español que tuviste. Dios te bendiga. Profesores Díaz y al profesor González, español y biología de la Escuela Margarita Janer. Bueno, Irma, ¿y qué opinas sobre eso? Al profesor Díaz, que es de biología, pienso que él tiene mucha razón en todo lo que estaba diciendo, incluso cuando mencionó lo de los animales, ¿verdad? Que tenemos que conocer a los animales también, no solamente a nosotros los humanos, porque satanizamos a un animal que sea bastante indefenso, como podríamos decir acá nosotros, por el simple hecho de que es negro. Es negro, un gato negro o quizás una serpiente, ¿me entiendes? Como que no queremos a los animales que no sean domésticos, por ejemplo. O sea, eso lo digo yo, aquí, mi entender. Hay que aprender a querer los animales y saber de dónde vienen y qué tienen. Igual que con el cuerpo humano. ¿Y el profesor González? Pues en el profesor González, que es de español, pienso que también tiene mucha razón, porque con la vida es una escalera. Para esa escalera empezarla a montar, ¿verdad? Subir. Deberíamos empezar por abajo. Por abajo es leyendo. Contra más tú leas, más conocimiento tú tienes. Y contra más conocimiento, menos ignorante eres. Vas subiendo esa escalera de la vida. Y esa es mi opinión de No solo eso, sino aprendemos a redactar, a hacer cosas nuevas, a escribir un buen ensayo, una buena referencia. Y aprendemos los libros, como tú dijiste, cada uno tiene algo diferente, te enseña algo nuevo, como dijo Irma, más tú leas, menos ignorancia, tienes más vocabulario, más pensamiento, y eso es muy bueno. Bueno, en otras noticias, el pasado 18 de noviembre, en el pueblo de Guaynabo hizo un encendido de Navidad. Fue por la plataforma de Facebook Live para proteger al pueblo de los efectos del COVID. Tocando el COVID, Guaynabo es uno de los pueblos donde más abundan los casos de COVID. Muy buenas tardes, aquí Juliana González, reportera del Tiempo. En el día de hoy hemos alcanzado la temperatura máxima del día, la cual es de 77 grados Fahrenheit. Aún así, no se alcanzó el récord de temperatura máxima que tenemos del 6 de noviembre del 2020, la cual fue de 93 grados Fahrenheit. Durante la semana tuvimos un índice de calor variado entre los 75 y 80 grados Fahrenheit, pero hoy, viernes 20 de noviembre del 2020, contamos con 78 grados Fahrenheit. Para el pronóstico de hoy, esperamos una probabilidad de lluvias como ocurrió a lo largo de la semana. Hasta ahora solo se ha registrado 0.02 pulgadas de lluvia. Y para terminar, en la noche nos espera en el cielo una luna en su fase menguante. Todos estos datos fueron recogidos por nuestra propia estación meteorológica escolar, la cual están viendo en pantalla. En otras noticias, la Fundación Nacional de Ciencias de Estado informó en una conferencia de prensa la posible demolición del radiotelescopio del Observatorio de Arecibo. Aseguran que la estructura podría colapsar en algún futuro y para garantizar la seguridad de sus trabajadores es importante que la construcción sea demolida. Me gustaría saber sus opiniones sobre este tema, así que escríbenos acá en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta cápsula de tiempo para Genios. Que tengan un lindo día. Gracias, Juliana, y ya saben que deben seguir atentos a las condiciones del clima. Con esto culminamos nuestra edición de hoy. Buenas tardes. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video.